Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Tenemos Todo, bienvenidos en esta noche de jueves para toda la provincia de Río Negro, para cada rincón que está prendido a la pantalla de Canal 10, acá en Tenemos Todo, este programa de debate, de política, de construcción a partir de los pensamientos disidentes, ¿por qué no? Esa es la intención en la pluralidad de voces, respetarla y poder hablar tanto con todos los partidos políticos como con los funcionarios y poder indagar en el mundo de la política rionegrina. Por eso vamos a comenzar y vamos a empezar a saludar a quienes nos acompañan. Para indagar la tenemos a ella, Graciela Bersolis. Gra, buenas noches, bienvenida. Hola. ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien. Y hay un tema que no lo podemos sacar de la agenda. Lo hemos tratado un montón de veces y seguimos con el tema rutas. Un tema que tiene principio, pero no tiene fin, ¿no? Exactamente. Parece ser, por lo menos por el contexto en el que Hay gran estamos. incertidumbre y preocupación con respecto a esto, ¿no? Creo que lo tenemos todos. Bien. Vamos a saludar al titular de Vialidad de la provincia de Río Negro, Raúl Grun. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas noches y para la audiencia también. Bueno, hay muchos temas para hablar. Podemos comenzar por la situación actual de las rutas provinciales y la situación de las rutas que están dentro de la provincia, pero que no son provinciales, que son las rutas nacionales, que parecen ser parte del problema. Claro. ¿No? Bien, bueno, podemos comenzar diciendo que tenemos dos tipos de rutas provinciales. La ruta de ripio, en algunos casos mejoradas, en general mejoradas, y las rutas pavimentadas. En total son casi 7.000 kilómetros. Son casi 6.000 de rutas de ripio y casi 800 de rutas pavimentadas. Bueno, hacemos un trabajo, tenemos un plan de trabajo claramente para todo el año, para cada una de las rutas, y después hay un plan de obras. Para las obras también tenemos dos tipos de obras. Una hacemos por administración, tenemos una planta de asfalto en Allen, es la única que tenemos en la provincia. Ahí producimos asfalto, con eso hemos repavimentado parte de la ruta chica. La 65. La 65, exactamente. Pero nadie la conoce como 65. Nadie la conoce. conoce. ¿La ruta vieja o la ruta chica? Exactamente. Que en el plan de trabajo para el segundo semestre de este año vamos a seguir repavimentando. Llegamos en su momento hasta Allen, desde Roca hasta Allen, pero después tuvimos que poner todos los cañones a la ruta 6, porque la ruta 6, desde la rotonda de la intersección con la 22 hacia el CUI, tiene el tránsito de las bateas con arena silicia que van hacia Vaca Muerta, por suerte para Río Negro que produce esas arenas silicias, pero con un alto impacto sobre la ruta 6. Entonces, ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo la calificaría? No, en este momento está en obra, una obra importantísima, pero logramos mantenerla transitable gracias a ese trabajo de mantenimiento que hicimos con nuestra planta de asfalto de Allen. ¿Y qué pasa con el peso de estos camiones que pasan con las arenas? ¿Se pesan, se controlan? Sí, la provincia hace controles de peso. Tenemos una balanza de pesaje dinámico en la ruta que va desde el Solito hacia el puerto de San Antonio, allí antes de llegar a la rotonda de la intersección con la ruta 3, digamos. Eso pesa fundamentalmente los camiones con sal que salen de la Salina del Gualicho hacia el PAT y todos los camiones, por ejemplo, que llevan la fruta del Alto Valle, además de otros camiones que eventualmente pasen, pero pesan las 24 horas en los dos sentidos. Entonces con eso podemos saber qué es lo que pasa y también podemos, obviamente, multar en el caso de que haya sobrepeso. Ese es el único puesto de pesaje que está las 24 horas. Algo similar vamos a hacer en el Paso Córdoba con esta obra que yo les comentaba recién, que está en ejecución desde el mes de marzo. Son dos tramos de la ruta, es un tramo de la ruta 6 y otro tramo de la ruta 6 y 8 que llega entonces desde la rotonda de la 22 hasta La Esperanza, que es un paraje donde luego la ruta 6 se divide, se aparta y va para Jacobasi, pero la ruta 8 llega a Los Menucos, es decir, que esta ruta 6 y ruta 8 van a cumplir una función fundamental. ¿Ambas asfaltadas? Ambas asfaltadas y ambas en obra de reconstrucción y repavimentación, porque son
Lo quiero interrumpir, perdón, sí, porque me quedó sí, picando algo que dijo sí. Graciela. ¿Ustedes le ponen puntajes a la ruta de acuerdo a cómo están? ¿Las evalúan periódicamente? No sé, del 1 al 5 están 3. ¿Hacen eso? ¿Se hace ese tipo de trabajo en vialidad provincial? Puntajes no, pero sí la evaluamos, digamos, en buena, muy buena, excelente, transitable, con precaución. Esos serían un poco los términos que utilizamos. Bien. Que lo tenemos en nuestra página, digamos, para evaluar cómo estamos momento a momento, digamos, fundamentalmente en el invierno. Eso tiene, es muy utilizado para la gente que transita zona andina, zona, digamos, meseta, región sur. ¿Cuáles son hoy las más complicadas? Hoy la más complicada está siendo esta ruta 6, claro, pero que está en obra. Esa es la ventaja que tenemos, que después de muchos años, como decía, estas rutas datan de los años 70. Tuve la suerte de encontrarme con el ingeniero que en ese entonces era presidente de Vialidad de Río Negro. Hoy se llama Río Negrina, porque en el medio fue Viarse. Claro. Nuestra vialidad de hoy es claro, Río Negrina. En aquel momento, era Viar. la vialidad inicial, creada en 1958, era Vialidad de Río Negro. Bueno, esa vialidad en los años 70 construyó muchas rutas. Dentro de esas rutas está la 6 y la 8, es decir, que son rutas que datan de 50 o más de 50 años en algunos casos, que sufrieron la tormenta del 2012, ustedes recordarán, una tormenta importante en toda la meseta que destruyó el puente Nahuel Lilleu en la ruta 23. Sí. Bueno, esa misma ruta acá hizo mucho daño en las rutas estas que mencionamos, y además estas rutas, por ejemplo, no tienen alambrado. Si ustedes las transitaron habrán visto que hay guardaganados y pueden haber animales sobre sueltos, la ruta. Claro. Entonces, esta obra de la ruta 6, fundamental, porque además va a tener el tránsito de las arenas silíceas, va a tener el tránsito de lo que hoy está saliendo de Jacobasi, de la minería. Entonces, son 180 kilómetros de obra nueva, con un presupuesto muy importante, casi 50.000 millones, con un financiamiento de la provincia. O sea, solo fondos de la provincia. Es un fondo fiduciario, pero digamos, el garante y el repago lo hace la provincia. Gestionado por la provincia. ¿Y cuál es el plazo de ejecución de esta? 15 meses, uno de los tramos, el primer tramo, el que arranca en la ruta 22, hasta el empalme con la ruta provincial 68, si mal no recuerdo, que es la que va para el Chocón, es de Ripio también. Y desde ese punto hasta La Esperanza es el tramo 2. Así que para mediados del año 2026, todo marcha normal, las obras estarían terminadas. La obra más importante, obviamente, en Río Negro, desde los últimos 50 años. ¿Hay una especial atención en estos tiempos con respecto a las rutas a partir de este contexto? Un gobierno nacional que dice, no le pongo un peso más a ninguna ruta en todo el interior del país, porque no me preocupa. Y de golpe la gente se empieza a dar cuenta de eso, le empieza a prestar más atención. A la ruta provincial también ¿hay otra forma de evaluar? ¿Ustedes sienten eso? Sí, sentimos eso, y hay una fuerte decisión del gobernador de hacer obras en las rutas provinciales. Así que estamos en obra en lo que hoy dijimos ruta chica, en el acceso a Cipolletti. Estamos haciendo derivadores de tránsito. Es un punto de alto tránsito, de alto conflicto. Hay semáforos hoy. Perón y ruta chica sería, ¿no? Sí, sería ruta chica, y la ruta que viene desde la 22 es la Julio Dante Salto. Julio Dante Salto. A la altura de la isla Jordán. Que conecta con las llamadas circunvalaciones. Exactamente. Entonces ahí vamos a mejorar los accesos a los barrios de Cipolletti que ya se juntan con Fernández Oro. O sea, uno recorre eso hoy, esa zona es increíble. Increíble, y hay, se hacen... muchísimos autos pasan todos los días, hay muchas demoras, ¿no? Así que bueno, completando la idea, entonces, estamos haciendo esa obra por contrato, pero con financiamiento de rentas de la provincia, que va a mejorar todo ese punto, donde ya la ruta ingresa a Cipolletti, y después, como decía, en la primavera vamos a comenzar a repavimentar desde Allen hacia ese punto, o sea que va a quedar toda la ruta chica, desde Roca hasta Cipolletti repavimentada. Esto incluye demarcación, cartelería. Sí, señalización y recalce de banquina. En este momento estamos haciendo recalce de banquina a la altura de Allen. Un trabajo importante porque es una ruta muy angosta que tiene como límite el ferrocarril de un lado y el canal de riego del otro. Claro. Entonces es una ruta angosta donde la gente circula mucho por las banquinas, porque bueno... Perdón, y hay una bicisenda. Hay una bicisenda. También es importante mencionar eso. Sí.
porque está del lado de una de las banquinas. Del lado del ferrocarril, también. claro. Exactamente, claro. sí, exactamente. Claro. Hay algunos sectores donde hay lomos de burro, hay un montón, porque ahí se... Nosotros le decimos travesía urbana, o sea, Fernández Oro lo resolvió con varias rotondas, que proyectó vialidad, las ejecutó el municipio, un derivador de tránsito que... ¿Dónde está la estación de servicio? Claro. Sí. Allen también tiene rotonda. Y bueno, a Cipolletti le faltaba una obra importante que son estos derivadores. ¿Cómo sigue el trabajo cuando se hace una planificación como esta? 15 meses de obra, bueno, en el medio va a pasar lluvia, va a pasar el invierno, van a pasar camiones con excesivo peso. ¿Cómo es el trabajo durante esos 15 meses de ejecución de una obra? Por ejemplo, esa que usted nos puso como ejemplo. Bueno, en este momento uno de los tramos donde ya se estaba tirando pavimento, que es el tramo 2, que arranca en las cercanías del Cuy, atraviesa el Cuy, donde también se va a construir una travesía urbana con iluminación, con dársenas para que se pueda maniobrar y la gente del Cuy, digamos, no tenga el inconveniente, si bien el Cuy no tiene un gran movimiento, pero claramente la gente o muchas personas, los niños que van a la escuela y demás, atraviesan la ruta, es decir, entonces tiene todo un tratamiento de travesía urbana. Bueno, ¿cómo? En el invierno específicamente pavimento no se tira, hasta agosto seguramente, cuando el frío calme, pero bueno, hace un rato hoy mismo la recorrí y realmente hay un movimiento interesante, uno ve cómo va cambiando la ruta desde el Paso Córdoba hacia los primeros kilómetros, que se ve hasta la ruta 7, donde sale el mayor tránsito de bateas de arena silicia. Claro. Claro, no, que es bueno, ¿no?, que haya progreso, que haya trabajo, pero por otro lado estamos pagando todos los vecinos las consecuencias, ¿no? En el caso de las rutas nacionales. En las rutas provinciales, bueno, esta vialidad provincial. Para el mantenimiento, bueno, estas obras que está contando, también el mantenimiento, supongo, de las rutas de ripio. Pero ¿qué hacemos con las nacionales? ¿Qué hacemos con las nacionales? Una muy buena pregunta, una gran preocupación del gobernador. Así que, bueno, hemos estado recorriendo, analizando, ha habido reuniones con el gobierno nacional, pero realmente no se pudo avanzar. La última respuesta que tuvimos hace algunos días, que en poquísimo tiempo, pero me reconocieron que venían muy retrasados, van a comenzar con las licitaciones de nuevos peajes, o sea, ellos apuntan a las concesiones de peaje. Lo que pasa es que en Río Negro tenemos un grave problema y es que tenemos muchísimos tramos de ruta que están en obra, paralizada, hace muchísimos años con contratos abiertos. Es la situación desde Roca hasta Cipolletti, por ejemplo, es la rotonda de Chuelechuel. Muy irregular en la situación. Claro, entonces primero hay que resolver la situación contractual, porque nadie va a poder concesionar si no se resuelve esa situación, que viene además de larga data, estamos hablando de 15 años o un poco más. Y además sumamos situaciones muy complejas, que es no parece ser que se vaya a resolver en poco tiempo y el tiempo sigue pasando, siguen existiendo accidentes, sigue siendo peligroso. No, pero además no podés pagar peaje en una ruta como en el estado que está. Bueno, porque si vos pagás peaje la estás financiando. Se supone que es para que la arreglen, claro, se supone que sí. Claro. Vamos a ir a la pausa ahora, ¿no? Gra, pero vamos a dejar la pregunta picando, porque el gobernador de Río Negro en su momento habló de un proyecto de provincializar las rutas nacionales. Y me parece importante que podamos charlar sobre eso y preguntarte sobre esa posibilidad concreta acá en la pantalla de Canal 10, acá tenemos todo. Hacemos una pausa cortita y ya volvemos con mucho más acá para toda la provincia de Río Negro. Seguimos en Tenemos Todo, seguimos acá en los estudios de Canal 10 en vivo para todos los rincones de la provincia de Río Negro, para cada lugar, para cada camino llegamos con la pantalla de Canal 10 y con este programa que se llama Tenemos Todo, que busca en el debate, en la política, conociendo a los actores de la política, buscar soluciones y tratar de encontrarlas, ¿por qué no construirlas, como se construyen rutas también? Así que hacemos hincapié en eso y nos metemos de lleno nuevamente con Raúl, nuestro invitado de esta noche. Habíamos dejado una pregunta picando, ¿no? Hablamos de la situación de las rutas nacionales, una situación dramática, triste, y de posibles soluciones. Entre ellas, el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretinec, deslizó la idea, que incluso compartió con Rolo Figueroa, el gobernador de la provincia de Neuquén, de provincializar las rutas.
¿Es esto posible? ¿Se podría llevar adelante? Esto derivó en una reunión a principios de este año. O sea, todo, digamos que los tiempos se van corriendo, pero las rutas siguen cada vez peor, y quienes las transitan sufren las consecuencias. O sea, los índices de accidentes suben, seguramente. La gente, digamos, deteriora. En el caso de los camiones, por ejemplo, hay un alto deterioro porque son camiones que llevan cargas, es decir, incomoda a quienes las transitan. La posterior reunión se hizo este año en el mes de febrero, que concurrió el ministro de Obras Públicas, Echarren, el ingeniero jefe de Vialidad y Vialidad Nacional y Transporte y demás. En esa reunión se planteó, la idea del gobierno nacional es concesionarlas. Bueno, entonces, ¿quién las va a concesionar? Hay dos alternativas, el gobierno nacional o las concesiona la provincia en función de ese pedido que ustedes mencionaban, y que es cierto que el gobernador Beretilnec y Figueroa las habían pedido. O sea que el pedido entró, no es que hay desconocimiento. El pedido entró. Eso es importante. Lo que pasa es que está el tema que yo mencioné anteriormente, que son los contratos abiertos y la ruta y las obras abandonadas hace muchos años. Y después nunca avanzó esto, nunca se terminó de definir, porque ellos hicieron una propuesta que nosotros la evaluamos, hicimos una contrapropuesta y ahí se trabó, y porque le dijimos claramente eso, totalmente, porque nos trataban como, digamos, la ruta 22. Bueno, la ruta 22, Río Negro y Neuquén, en las mismas condiciones. No son las mismas condiciones. Nosotros tenemos muchos más kilómetros, tenemos muchas más rutas, contratos abiertos de rutas abandonadas, y por lo tanto íbamos a tener muchos más peajes también. Claro. Pero nunca se definió si la iba a concesionar la provincia o si la iba a concesionar la nación. Hasta este punto, donde yo me comuniqué hace una semana aproximadamente con la segunda ingeniera Albriu de Vialidad Nacional, y que me dijo, esperemos el resultado de las primeras licitaciones, y reconoció que hay un problema que no tiene definido el Ministerio de Economía, cuál va a ser la polinómica o la forma de actualización de ese valor de peaje. Porque es muy importante para la empresa que se presente un peaje saber cómo eso se va a actualizar en el tiempo. La factibilidad de la economía de la empresa. Eso hasta hace una semana o 10 días estaba sin definir. Ahora, ¿qué pasa con este impuesto a los combustibles, con el cual Vialidad Nacional tiene que realizar el mantenimiento de las rutas? Porque no se hacen las obras ni tampoco mantenimiento. Exacto. Bueno, el impuesto a los combustibles tuvo su antecedente en el impuesto a los neumáticos. Digamos, Vialidad Nacional se creó en 1932, 5 de octubre, que es el Día del Camino. Ese impuesto sufrió muchos cambios de leyes, cambios de decretos reglamentarios, pero básicamente es lo que permitió a la Argentina construir toda la red vial. Para que ustedes y los oyentes tengan una idea, la red vial de un país, y máxime cuando tiene la extensión de la Argentina, es la obra de infraestructura más cara que tiene un país. O sea, ustedes me preguntan, gasoducto, agua, cloaca, tren, no. Las rutas, puentes y viaductos son las obras de infraestructura más caras. El impuesto a los combustibles es prácticamente el 50% del valor del combustible. O sea, un litro de gasoil cuesta 1.200 pesos, 600 es impuesto. Eso se recauda, lo recauda el gobierno nacional, y hay un sistema de distribución que justamente está fijado por estas leyes. Eso fue cambiando en el tiempo, pero en los 90 sufrió un fuerte cambio, digamos, donde se empezaron, ustedes se acordarán, quizá eran chicos, pero se empezaron a financiar las AFJP, sí, claro. Después se financió el FONAVI, ahora se financia el FONAVI, los fondos hídricos, cuando había problemas hídricos en el norte se financiaba con ese impuesto, un impuesto, para que ustedes se den idea, el año 2024 se recaudaron más de 2 billones de pesos. Todo eso ingresa al Estado Nacional, y con esa distribución que yo les cuento, solamente el 10,4 se reparte entre todas las provincias, o sea, entre las 22 pero hay una gran contradicción, sí, ¿no? En el espíritu, en la narrativa del gobierno, que habla de menos impuestos, sacarle los impuestos a la gente. Sí. Acá le siguen cobrando el impuesto a la gente y no le devuelven nada. Exacto. Esa es la realidad. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Sí. ¿Es así? Es así. No han bajado ni han sacado impuestos. Claro, bueno, pero el discurso era que, bueno, menos impuestos para la gente, qué sé yo. Y acá están, digamos, de alguna manera sacándole a cada litro de combustible un valor que va a una caja y que la gente no recibe nada a cambio. Y como yo dije al principio, antes iba a Vialidad Nacional y se transformaba en rutas. Hoy va a otra cosa. Va a otra cosa.
Que no claro, se sabe. Ese 10,4 que se reparte entre todas las provincias con una polinómica que tiene que ver con la cantidad de habitantes, consumo de combustible en la provincia, que ese dato sale de la Secretaría de Energía, e inversión propia. Entonces nosotros, como provincia chica, como provincia con pocos habitantes, digamos, estamos en muy desigual condición a la provincia de Buenos Aires. Si bien es cierto que Buenos Aires tiene mucho más rutas que nosotros, pero nosotros por kilómetro recibimos mucho menos que ellos. O sea, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe se llevan la gran parte de esta recaudación. Y el resto se reparte en provincias chicas. Pero en este momento ni siquiera eso... No, a nosotros apenas... el gasto en vialidad sería el gasto en sueldos, que somos la segunda vialidad más chica del país en cantidad de agentes, no llegamos a 400, y en sueldo y en lo que es, digamos, el costo de la conservación. Eso que se recauda por coparticipación, que así se llama el impuesto a los combustibles, coparticipación vial, apenas nos permite cubrir los costos de conservación, que sería el repaso de las rutas y demás. Claro, no hablemos ni hablar de una ni obra, de comprar maquinaria nueva, ni de hacer obras. Y en este sentido, con maquinaria, ¿cómo estamos acá en Vialidad Provincial? Estamos con una buena perspectiva también por una decisión del gobernador que decidió, como en el año 2016, yo que vengo de aquella época en vialidad también, estamos trabajando ahora en una compra que tiene que ver con los fondos de la renovación de los contratos hidrocarburíferos. Ajá. O sea, 9 millones de dólares van a ser afectados a la compra de maquinaria vial, que realmente es una gran necesidad porque estamos hablando de que hace 9 años hizo el último reequipamiento y estamos ante una necesidad porque con digamos, maquinaria obsoleta no podemos obtener buenos resultados. Claro. Recién habló de la importancia y de lo costoso que es construir rutas y carreteras, ¿no? Sí. La Ruta 22 es el emblema de 20, 25 años de que nunca se pudo terminar, ¿no? Sí. Quizá como para los neuquinos es el Puente de la Rinconada, que también está hace 20, 25 años sin terminar. Son dos obras muy costosas, que tuvieron varias licitaciones. ¿Qué explicación se le puede dar a la gente que está escuchando? ¿Por qué pasaron 20, 25 años y nadie las terminó? Por malas gestiones, sin ninguna duda. Porque claro, después, bueno, hubo inconvenientes puntuales, como es el caso de la discusión de si iba elevada a la autopista o no iba elevada a la autopista, pero en definitiva son problemas que siempre tienen solución. O sea, es una excusa que pongan que algunos intendentes pusieron traba para no terminarla. Yo entiendo que sí, me apoyo en mis 36 años de funcionario, qué sé yo, uno siempre le tiene que buscar la vuelta. Yo asistí a la audiencia pública cuando se hizo en Roca, y yo creo que si hubiese habido buena voluntad de ambas partes, pero no hubo, digamos, intenciones en el fondo, yo creo que uno se politizó, pero no hubo intenciones de solucionarlo, porque siempre tiene solución. No, está bueno tener a alguien competente en el área para que nos explique, ¿no? Porque es una pregunta que nos hacemos todos. Chipoletti también, lo mismo, ¿no? Chipoletti también, yo estuve, digamos, siempre trabajando con los intendentes, inclusive tenemos un trato porque compartimos el Ejecutivo Provincial con Rodrigo Buteler y él siempre también está digamos, abierto y escuchando propuestas de soluciones, pero bueno, la realidad es que no se reactiva porque en este momento directamente no hay fondos. O sea, si uno mira el presupuesto de Vialidad Nacional para Río Negro para el año 2025, creo que son 6.000 millones o un poquito menos de 6.000 millones. Entonces, si hablamos que 1 kilómetro de esta autovía puede costar más de $1 millón, estamos hablando de muy poquita... Claro, 6 kilómetros. Sí, por eso. 6 kilómetros, redonditos. Claro, nada. ¿Y qué tienen relación, Raúl, con Vialidad Nacional aquí en la provincia? Forzosamente tenemos que tener relación. Yo me acuerdo en aquel año 2015 el gobernador Beretinlec me decía: las rutas y los caminos no son ni provinciales, ni nacionales, ni municipales, son para los rionegrinos y para la gente que las transita. Y siempre tuvimos buen diálogo, excepto en algunos casos puntuales, digamos, dependiendo del jefe de distrito o de la política que llevaba adelante Vialidad Nacional. En este momento, digamos que tenemos una relación normal, no muy fluida, pero bueno, todos sabemos de qué se trata. Es decir, acá si no hay inversión, no hay forma de que esto se destrabe. Claro. Porque 30, 35 años dijo que llevaba trabajando. 36, desde mi primera función. ¿Qué es para usted Vialidad Provincial? Y Vialidad Provincial es un desafío de todos los días. Yo comencé en el 2015, como decía, en agosto, ya terminando el primer periodo de gobernador Alberto Beretinlec, con una vialidad, digamos,
que venía en decadencia, porque el Viarse, ustedes recuerdan que en el 2012 a través de una ley volvió a llamarse Viarse una sociedad del Estado, volvió a ser Vialidad Rionegrina un organismo del Estado, dependiente de obras públicas de la provincia. Entonces tuvo todo un proceso de recambio, de reordenamiento, y apuntamos a la eficiencia, a hacer obras, hacía muchísimos años. Con las obras del Plan Castelo que se ejecutaron a partir del año 2019, se gestionaron en 2018, 2019 se hicieron 5 obras viales, pero hacía más de 20 años que en la provincia no se hacía una sola obra vial, ni siquiera de repavimentación. Claro. Es decir, que eso marca un poco hacia dónde apuntamos. Hoy estamos orgullosos, vamos a construir una dársena también de acceso al Parque Industrial 2 de Roca, aquí muy cerquita. Ya estamos por llamar a licitación. Vamos a construir el mejoramiento de la ruta provincial 69, la que pasa por Campo Grande. Es decir, hay una fuerte decisión del gobernador Beletín Lec de hacer obras en las rutas provinciales. Esa es la realidad. ¿Y qué siente cuando usted transita todo el tiempo, ¿no? Las rutas, ya debe conocer hasta los pozos. Sí. Realmente recorro mucho, es parte de mi trabajo. Y cuando hacemos obras como esta que hoy recorría de la Ruta 6 y la Ruta 8, realmente uno siente orgullo. O sea, estuve en el Cuy en el mes de febrero, creo que era febrero porque hacía muchísimo calor cuando el gobernador firmó el contrato con las empresas. Y realmente uno siente el calor de la gente y eso lo emociona. Sí, eso te llena de orgullo, sí, realmente es así. Sí. Y además, el compromiso, digo, también el desafío. Sí. Porque no es algo sencillo. No es algo sencillo trabajar con las rutas provinciales. Digo, es más fácil para la gente insultar y acordarse de las cosas que no se hicieron bien que de las cosas que se hicieron bien. ¿No? Es medio ingrato también. Sí, voy a mencionar otra cosa. La Ruta 23, tuve la oportunidad en el año 2003 cuando Néstor Kirchner estuvo en San Antonio anunciando la obra, ¿no? También 22 años. Todavía no se terminó. Claro. Y lamentablemente, algo que no nos tiene que pasar es que esa ruta que aún no se terminó, hay tramos que han sido inaugurados hace un poquito más de 5 años, porque fue anterior al gobierno de Alberto Fernández, y hoy ya están prácticamente intransitables. Entonces vos decís, no nos puede pasar eso. O sea, si no inspeccionamos, si no somos prolijos, no nos pueden pasar estas cosas. O sea, nosotros tenemos, como yo decía, la obra del Plan Castelo, la Ruta 2, ustedes la pueden recorrer hoy, donde tenemos ese puesto de control de pesaje dinámico las 24 horas, y van a ver que la obra está igual que cuando la inauguramos en el 2020. Mallín ahogado en el Bolsón, 14 kilómetros que le cambió la vida al Bolsón. Todo el sector productivo del Bolsón. El ministro Valeri el año pasado me decía, parece un render, porque yo le mandaba videos de la ruta. No te creía que era verdad. Es una cosa increíble, pero bueno, eso te llena de orgullo. Muchísimas gracias, Raúl, por estos minutos en Tenemos Todo. Ha sido muy interesante la charla con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Dale. Y nosotros les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado con toda la familia en Tenemos Todo, acá por la pantalla de Canal 10. Muchísimas gracias y hasta la próxima.